¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Distrital. Cada fin de semana conversando con el diputado de todo el trabajo legislativo. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte como siempre, un gusto de saludar al equipo que nos ayuda a hacer posible, ¿no es cierto?, este programa y naturalmente un saludo afectuoso a la gente que está en la sintonía de este programa y que, bueno, es el objeto de atención nuestro, lo hacemos para ellos, precisamente para informarles, para darles buena y confiable información respecto a lo que está ocurriendo con la tarea legislativa en el Congreso Nacional y en las materias que estimamos son de interés para la gente. Así es. Bueno, diputado, usted al comenzar el programa semana a semana nos entrega este informe de lo que tiene que ver con el COVID, la provincia de Malleco. ¿Cómo estamos esta semana? Han habido noticias bastante negativas en relación al aumento que hemos tenido en los últimos días, diputado. Bueno, precisamente las semanas anteriores, por varias semanas prácticamente no teníamos nada que informar, como te recordarás, Sí. porque los niveles de contagio eran absolutamente inexistentes prácticamente. Angol estuvo, como otras comunas, como varias comunas del distrito, de la región y del país, por mucho tiempo con contagio prácticamente cero. Entonces, hoy día tenemos que decir con algún grado de preocupación que, como tú señalas, hay señales preocupantes. No para, diría yo, alarmarse, pero sí para preocuparse. Y vamos a los números, porque siempre la estadística lo que hace es que objetiva el análisis. O sea, cuando tú le pones datos, entonces el dato se hace, o el análisis se hace más objetivo. Parto por Angol, capital. Tuvimos 5 nuevos casos de contagios el día jueves y tenemos en este minuto 10 casos activos. O sea, pasamos de 0 a 10. Tenemos un aumento entonces del 1000%. Claro, son 10 casos, pero es una tendencia que ojalá se detenga porque sería peligrosísimo. Si agregamos a eso que conforme a la información entregada por las autoridades de salud, seré mi subrogante, varios de estos casos serían confirmados como variante Delta y otros están en estudio. Entonces tenemos un cuadro preocupante con lo que hemos dicho. La variante Delta es una de las variantes más peligrosas porque su nivel de contagio es mucho mayor que las otras variantes. Se contagia más, aun cuando, a decir de lo que han dicho los especialistas, los síntomas además son muy similares a un resfrío común. Claro. Entonces se puede perfectamente estar en presencia de una infección por virus a COVID-19 y no darse cuenta y atribuirlo a un... Eso lo hace peligroso. Un dato, según la propia información aparecía en los medios, gran parte de estos contagios tienen que ver con un contagio laboral producido en la planta Playwood de la localidad de Mininco, que forma parte de Coyipulli, comuna. Y si uno mira, el comportamiento es precisamente en estas comunas, Angol, Coyipulli y Renaico, donde se producen los mayor número de contagios en este minuto, porque nuestra comuna vecina de Renaico, que es harto más pequeña que Angol, tiene 10 casos activos también. Claro. Y en el caso de Coyipulli tiene 5. Te fijas como que hay un territorio que pudiera estar relacionado con el contagio de estos trabajadores ahí en esa planta. Luego, el otro caso, Purén, que tiene 4 casos activos, el jueves tuvo 3 nuevos casos, y el resto de las comunas como Ercilla, Taiguén, Lumaco, Perquenco, Lautaro no registran afortunadamente casos. Y el resto de las comunas, solo un caso activo, ¿ah? Solo uno. Así que dentro de un panorama que sigue siendo todavía bueno, hay algunas señales preocupantes que lo que hay que hacer es un emplazamiento a las autoridades. Cuando el número es pequeño, entonces se puede focalizar, se puede hacer la trazabilidad, se puede aislar
y controlar para que no se nos desmande el contagio. Otro elemento es que probablemente esto tenga que ver también con las fiestas patrias. Las fiestas patrias relajaron, hubo más encuentros, el mismo desfile en el que yo participé, ¿no es cierto?, hizo que había harta gente mirando la parada militar y no necesariamente manteniendo el resguardo de la distancia, el uso de la mascarilla, aunque la mayoría lo tenía, pero hay gente que no lo hace. Las fiestas familiares, los encuentros, etcétera. Pudiera estar ahí la explicación y esperamos efectivamente que las autoridades actúen con eficacia, paren, detengan y con la ayuda de Dios podamos parar este brote para que no perdamos y no retrocedamos respecto de las libertades, ¿no es cierto?, que hemos estado ganando como consecuencia de controlar la pandemia. Así es, diputado. Es de esperar de que no siga aumentando los contagios en los próximos días. ¿Qué le parece si vamos al trabajo legislativo, diputado? Porque a ley el alza en sanción por conducir manipulando, diputado, un celular o un artefacto electrónico digital. Una buena propuesta, diputado, porque cada día son más las personas que frente al volante atienden, por supuesto, su dispositivo móvil, que es una distracción. Esta propuesta aborda en tercer trámite e impone a los infractores una multa que puede ir entre 1,5 y 3 UTM, tengo entendido, diputado. Además, estarán a efecto de la suspensión de la licencia de conducir. Aquí usted nos va a entregar, por supuesto, más antecedentes en relación a esta propuesta. Usted está bastante bien informado y en la introducción me ahorra mucho trabajo. ¿Por qué? Primero, todos estamos de acuerdo que el tema de los accidentes de tránsito que tienen como consecuencia, ¿no es cierto?, daños materiales, que son los de menor importancia, pero muchas veces severos daños a las personas, lesiones gravísimas e incluso la muerte de personas ocasionados a ellos mismos o a terceros, es un grave problema. Y es una falta y es una irresponsabilidad absoluta muy frecuente en estos tiempos en que este aparatito se hizo, ¿no es cierto?, casi indispensable en nuestra vida, el teléfono celular, el teléfono móvil u otros medios, que la gente al conducir WhatsApp, al conducir lea mensajes, al conducir intente, ¿no es cierto?, por ejemplo, buscar una localización de una dirección a través de Waze o otra, la geolocalización, en fin. Y tú lo sabes que eres conductor. Usted, amigo, que me está viendo en su casa, que nos está viendo, sabe que quienes conducimos basta una milésimas de segundo incluso de distracción para generar un accidente. Todos hemos estado a porta o en alguna oportunidad involucrados en esas circunstancias. Entonces, lo que dice este proyecto en concreto es que agrava la conducta de ir conduciendo y al mismo tiempo manipulando un dispositivo electrónico. Y la agrava aumentándola. Hoy por hoy es una falta grave desde el punto de vista de la ley del tránsito. La aumenta a gravísima, con lo cual resulta más onerosa la multa, porque tal como tú señalabas, pasó de 1,5 UTM, que dado que la UTM está como en 50.000 pesos, estamos hablando de alrededor de 75.000, pasó al doble. Hoy día va a ser 3 UTM, lo que equivale a una cifra un poco superior a 150.000 pesos. Pero además, eventualmente puede significar la suspensión de la licencia de conducir de entre 5 y 45 días. Imagínate para la gente que necesita el auto porque trabaja, claro, porque hoy día es un medio ya de movilización, no solo de placer, de paseo, sino que de trabajo para fines laborales. Entonces, les contamos de esto para que tomen conciencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usar el manos libres. La mayor parte de los vehículos más modernos hoy día traen sistemas de Bluetooth, claro, que permiten, ¿no es cierto?, incluso dar la instrucción de llamar por voz, ¿ya?
Y por último, con manos libres, uno no pierde el control del volante, ni tiene que sacar la vista, ¿no es cierto?, de la ruta. Claro. Usar esos mecanismos, habilitar eso o estos aparatos fijos que permiten, ¿no es cierto?, que uno tenga el teléfono y pueda manipularlo sin una gran distracción. Ujú. Eso es, así que yo invito a tomar conciencia sobre esta materia por los daños enormes que ello pueda significar, y entonces este es el objetivo de este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara por una amplia mayoría. Perfecto, diputado. Una buena noticia entonces para quienes nos están viendo, para que estén al tanto, ¿cierto?, de las multas entre 1,5 a 3 UTM en relación a este tema. Diputado, la sala aprobó legislar, tengo entendido, para que internados cuenten con cupos especiales para la admisión escolar. La propuesta, diputado Venegas, de vuelta a la Comisión de Educación, busca hacer una excepción al sistema de admisión escolar, tomando en cuenta la particularidad del servicio que entregan los internados. Hoy, por supuesto, dificultados en su matrícula por las obligaciones del sistema normativo vigente. Aquí usted, por supuesto, nos va a comentar un poquito más en relación a este tema. Bueno, claro, y conozco el proyecto en detalle, toda vez que ese proyecto se discutió, se analizó en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Educación de la Cámara, y ahora se votó en la sala. Mira, la idea es muy sencilla. Hace algunos años, y en el marco de la reforma a la educación, creamos un sistema nacional eh, de postulación, el SAE, Sistema de Admisión Escolar, que este sistema mediante el cual, ¿no es cierto?, una familia debe postular en un periodo determinado del año a su niño para que, si quiere ir a un determinado colegio, y postula al primero, al segundo, al tercero como prioridades. Claro. Ese sistema a nosotros, y a mí en lo particular, me parece el más justo, porque permite que sea, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos y variables lo que determine quién queda en un determinado colegio, en este caso un colegio que tiene una oferta limitada y hay muchos interesados en ir a ese colegio. Por ejemplo, hay 200 cupos, pero son 400 los que quieren ir. ¿Quién resolvía eso antes? Las autoridades del colegio. El colegio elegía al alumno, no la familia elegía el colegio para que sus hijos estudiaran. Entonces, este sistema no está en cuestión, este sistema no está en discusión, pero nos dimos cuenta que el problema se producía en los colegios que tienen internados. Mi regalón que me estaba acompañando está ladrando porque sintió a la mamá. Entonces, el tema es que los internados, como por ejemplo el INBA, Instituto Nacional Barros Arana, que tiene 800 cupos de internados, hoy día está solo ocupando 80. Además, la pandemia, ¿no es cierto?, que no pudieron mandar, no hubo atención, pero en la región y en el país hay más de 84, ojo, colegios que tienen internados. Y entonces lo que hicimos fue mejorar, hacerle un ajuste al sistema de admisión para que pueda entonces el colegio ofrecer los cupos de internado y reservar y decidir ellos. El 50% de los cupos debe estar, ¿no es cierto?, reservado para gente que viene de otras ciudades. ¿Te acuerdas aquí, por ejemplo, la industrial cuando tenía cupos internados? Claro. O cuando que se había internado la FUNAEP. Hay mucha gente que tiene que venir de otras ciudades y el internado cumple un rol muy, muy importante. Así es. Para esos propósitos que perfeccionamos el sistema de admisión escolar, y también para el caso de niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. También, ¿no es cierto?, el sistema no los puede tratar como niños, comillas, normales, sino que tiene que darle un tratamiento especial para que entonces ocupemos, en el caso de los internados, una capacidad ociosa que se está perdiendo, y por otro lado, podamos integrar efectivamente a niños con necesidades educativas especiales al sistema regular de educación. Esa es la idea. Bien. Me voy a parar para sacar al regalón. Cachupín. Vaya nomás, diputado. Estamos en Agenda Distrital conversando con el diputado Mario Venegas,
Son distintos los temas que vamos a abordar en este fin de semana. ¿No sería la hora del almuerzo ya, diputado? ¿O querría hacer pipí el perrito? No, es que es muy regalón. Y donde estoy, en la casa, ahí está. Me Es un parece. perrito maravillosamente y lo amamos entrañablemente, pero sintió a mi señora Se volvió loco moverse en ya. el patio y entonces Ujú. él empieza a ladrar y a reaccionar sobre esa materia. Diputado, don Mario, vamos a otro tema porque aprueban comisión investigadora por abusos a menores en centros del Sename. La instancia deberá analizar recientes denuncias de abuso y explotación sexual, niños y niñas y adolescentes. Aquí hay un tema importante que sería bueno que usted nos comentara, por supuesto. Yo apoyé con mi firma, perdón, la conformación de esta comisión investigadora. La comisión investigadora, ¿no es cierto?, tiene que recibir el mandato de la sala y tiene que ser patrocinada por un número importante que el reglamento establece de diputados. La diputada Maite Orsini me invitó a apoyar esta idea, la creación de esta comisión investigadora, y en la sala la mandata a investigar el tema durante un tiempo determinado y luego tiene que emitir un informe que en la sala lo vota para aprobarlo o rechazarlo. Perfecto. Bueno, eso es una comisión investigadora. El tema que nos ocupa y por la razón por la que apoyé y acepté la invitación de la diputada Maite Orsini es un tema de la mayor importancia y que realmente es un drama. Y es la situación de las niños y niñas que están a cargo del SENAMA, Servicio Nacional de Menores. Esto es una materia que viene siendo un escándalo nacional desde hace varios años. La verdad es que el diagnóstico es que esta institución está superada, no cumple para nada los estándares que debiera en materia de darle efectiva protección a los niños y niñas que se les entregan por distintas razones a su cuidado. Y es por eso que en el gobierno ya de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, se planteó una reforma destinada a crear una nueva institucionalidad que permita abordar este tema de mejor manera. Separando, por ejemplo, a los niños que son abusados en sus derechos. Aquí tenemos una amplia gama, ¿no es cierto?, desde violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual. Esos son niños que han sido agredidos salvajemente y que han sido dañados profundamente en su desarrollo como seres humanos. Y entonces el Estado debiera tener una institucionalidad que los ayude a salir de ahí, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos centros del Sename son víctimas de abuso, son víctimas de violencia, son víctimas incluso de redes que incitan a la prostitución infantil, como han demostrado investigaciones que se han hecho sobre la materia. Y a pesar de que se han hecho esas investigaciones, que la Contraloría ha entregado informes lapidarios y otras instituciones, siguen dándose hechos muy lamentables. Ni que hablar del otro ámbito de niños y niñas y adolescentes, que son los niños infractores de ley. Porque hay muchos niños que siendo menores de edad inician, ¿no es cierto?, la vida delictual por distintas razones. Su ambiente, son abusados también porque son adultos mayores que los incitan, adultos que los incitan, dada su falta de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema gravísimo y los abusos contra esos niños siguen dándose por desgracia. Y el Estado no ha respondido de buena forma y le transfiere muchas veces la responsabilidad de la atención y protección de estos niños a entidades privadas a las cuales el Estado les financia ese trabajo. Y se han transformado muchas, con mucha pena debo decirlo, más bien en entidades que buscan el lucro, ganar, ¿no es cierto?, quienes la administran, más que atender de buena manera a los niños. Es ciertamente una manera pendiente, una tarea pendiente. Hay que reformar todo, muchas cosas asociadas, entre ellas la ley de adopción. Porque lo último que debería ocurrir es que un niño terminara en algún tipo de estas instituciones. Siempre la familia va a ser, bueno, la mayor parte de las veces, la familia es la mejor red de protección, una abuela, un tío,
un hermano mayor, etcétera. También a veces, por desgracia, la familia está el origen del abuso. De hecho, los mayores abusadores sexuales se encuentran al interior de la familia más cercana, ¿sabías tú? Eso lo demuestran los estudios. Abuelos, tíos, padrastros, convivientes, etcétera. Entonces, esta es la razón, y por eso yo apoyé con entusiasmo la creación de esta comisión para que vea lo que está pasando en este minuto. Es como reactualizar un tema del cual hemos discutido mucho en los años anteriores y que necesitamos dar una respuesta, y espero que los próximos gobiernos, el que venga, lo aborde de mejor manera, porque aquí estamos con nota claramente roja. Roja, roja, roja. No pasamos los mínimos estándares, ¿no es cierto?, internacionales, humanos, diría yo, de cómo debiéramos estar tratando a estos niños, que son al final de cuentas víctimas de una sociedad, víctimas de unas circunstancias. No, ellos no quieren estar ahí. Yo no creo que un niño quiera ser delincuente o estar en situación de calle o prostituirse. No, es la sociedad la que ha fallado. Y por eso es que es un drama. Es un drama y a mí me parece bien que esté presente la preocupación en la Cámara. Perfecto. Diputado, seguimos avanzando en el programa. La sala de la Cámara respaldó, diputado Venegas, por amplia mayoría la propuesta de la Comisión Mixta del proyecto para implementar adecuadamente el proceso de descentralización. Aquí usted nos va a comentar un poquito más en relación a este tema. Sí, este es un tema, mira, tú y yo estaremos de acuerdo, ¿no es cierto?, que siempre nosotros las regiones, especialmente las provincias alejadas de Santiago, nos quejamos del centralismo, ¿cierto? Que se traduce que se expresa de la mejor manera con esa frase que yo he usado muchas veces para explicarle a la gente. Miren, dicen que Dios está en todas partes, pero en el caso de Chile parece que solo atiende en Santiago. Porque para resolver un problema de camino tenemos que indefectiblemente llegar ¿a dónde? Al ministerio en Santiago. Para resolver cualquier tema, educación, salud, todo se centraliza en Santiago. La definición de cómo se usan los recursos públicos, qué obras se van a hacer, qué no se van a hacer, dónde hay que hacer lobby, dónde hay que hacer, ¿no es cierto?, estas gestiones, que ha sido parte importante del trabajo que yo he hecho como parlamentario en estos años, acompañar a los alcaldes, acompañar a los concejales, acompañar a los dirigentes, pedirle las audiencias e ir a hablar con un ministro, con un subsecretario, con un director nacional. Eso tiene que cambiar, porque hace más lento el proceso, lo encarece, aleja a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de la cara del Estado que toma decisiones. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Descentralizar, o sea, entregarle más poder a las regiones. Desconcentrar, es decir, que facultades que hoy están en Santiago se entreguen y se empoderen y las competencias se le entreguen a las autoridades que existen en la región. Así el país es menos burocrático, la gestión es más rápida y la solución a los problemas de nuestros conciudadanos es también más rápida. ¿Quién mejor que nosotros, los de la región de la Araucanía, sabemos dónde nos aprieta el zapato? Es decir, cuáles son nuestros problemas y cómo resolverlos lo más urgentemente posible. No, muchas veces estamos supeditados a un burócrata de Santiago que a veces ni siquiera conoce profundamente la realidad de nuestra región. Este proyecto de ley que hemos aprobado profundiza, genera las condiciones para ir profundizando. No digo que lo resuelva, pero por lo menos avanza en ese. Ahora tenemos una nueva realidad, hoy, y es que elegimos una figura que se llama gobernador regional, que es una autoridad elegida por el pueblo. Y resulta que en el caso de la región, aunque el señor no es de mi corriente política, tiene mi respeto porque fue elegido por el pueblo lo eligió. Y resulta que un señor que es nombrado a dedo por el presidente de la República, como es el delegado presidencial, claro. El delegado presidencial, bien digo, sí, delegado presidencial, tiene más poder, que el propio maneja gobernador más regional. recursos y decide más
que el gobernador que elegimos los ciudadanos. No anda la cosa, ¿no es cierto? Entonces hay que adecuar esto a esta nueva realidad. Y ahí hay que meter, hay que hacer normas para que dialoguen, transferirle competencia, definir lo que es la competencia, cuáles son las facultades, competencias del señor gobernador regional y cuál es la del señor delegado presidencial. No lo estoy menospreciando, solo que estoy valorando que, en mi entender, una autoridad elegida por el pueblo tiene más legitimidad y representatividad que una que fue nombrada por el presidente de la República, que es mi caso. Cuando yo fui gobernador, también fui nombrado a mucho orgullo por el presidente de la época, pero es distinto. Claro. Yo no podría decir, a mí me nombró presidente, punto. Claro. No tengo más mérito que eso. Pero en este cuando caso, ya vas, claro. En este caso, cuando diputado, ya vas a una elección popular, sí, es distinto. Claro. No, yo le iba a preguntar que en este caso se crea un cargo más, ¿cierto? No, claro, se crea un cargo claro. más, evidentemente. Se creó un cargo más, pero un cargo con el fin de descentralizar, de poner más poder en la región. Entonces, si es un puro nombre, en realidad el señor delegado presidencial va a seguir manteniendo todas las potestades. Además, depende de qué tan bueno sea, o si a veces tienen las competencias, tienen las facultades, tienen los recursos y tienen pésima gestión. Así es. Y entonces, por eso es que, ¿por qué? Porque el señor que tú elegiste por votación popular, y bueno, si lo hace mal, la próxima vez le dice, señor, no cuenta con nuestra confianza y vamos a elegir a otro que, te fijas, en cambio, un tipo nombrado por el presidente de la República, simplemente lo haga bien o mal, claro, se mantiene en el cargo en función de la confianza que tiene el presidente. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que mejorar y ese es lo que se propone este proyecto de ley. Perfecto, diputado. Bien clarita su respuesta en relación a este tema. ¿Qué le parece si vamos ahora a lo que tiene que ver con la propaganda electoral? Sí, mira, ese es un proyectito, no es un proyecto muy importante en realidad, pero lo mencionamos para que vean ustedes las preocupaciones que hay en la Cámara y cómo hay intereses que se contraponen. Claro. Se trata de un grupo de diputados con una alta conciencia medioambiental, respetable, muy respetable. Pero ellos van y plantean un proyecto de ley que dice, mire, en el futuro no se podrá usar para hacer propaganda electoral material de plástico, porque este material es no compostable, es decir, no se pudre, no se descompone rápidamente, muy por el contrario, el plástico puede pasar 200, 300, 400 años y no se descompone. ¿Razón? Razón tiene. ¿Es oportuno en este minuto? Discutible, porque estamos en medio de una campaña. ¿Qué usan las campañas? Hacer estos afiches, ¿no es cierto? Palomas que se hacen precisamente con PVC, que tiene plástico. Pero estamos a 60 días de la campaña. Imponerle una obligación en este minuto es ir en contra de todos los que están en campaña, que si son medianamente previsores, ya deberían tener hecho los diseños y ya deberían tener los tratos con las empresas para mandar a imprimir toda esa propaganda. Así es. Lo digo yo que conozco el tema y lo digo desde la posición que ahora no soy candidato, es decir, que, mira, estoy defendiendo a mis colegas porque en realidad creo que la ley, aun cuando persiga un fin bueno, tiene que adecuarse a las circunstancias, ¿no es cierto? Y no puede causar daños colaterales. De manera que se aprobó la ley. La idea es que no se use y que se use otros materiales. ¿Cuáles materiales todavía no sabemos? Pero tendrá que la industria responder a eso y buscar un material que sea compostable, es decir, que se pudra rápidamente y que pueda recuperarse. Para no contaminar. Y no como el plástico que se degrada, se demora mucho en degradar y genera un impacto al medio ambiente bastante brutal. Ahora yo, en mi particular experiencia, decía, aunque lo voté favorablemente, pero yo, por ejemplo, yo regalaba, después de terminada mis campañas, las juntábamos,
se la regalábamos a mucha gente que me la pedía, por ejemplo, para cubrir las casitas de los perros, porque es un material muy duro, muy firme, para usarla, ¿no es cierto?, como techumbre, para tapar, qué sé yo, una leñera. Entonces, siempre me las pedían y yo las regalaba y les daban un buen uso, así que no quedaban simplemente a la basura. Como mantel de Pero bueno, mesa de patio, diputado, en el campo. exacto, exacto, yo lo sé, sí lo he visto muchas veces y le ha servido Claro, mucho y hasta me agradecen el claro. habérselo regalado. Pero yo creo, entiendo que desde el punto de vista medioambiental es una precaución. Lo que quiero decir es que se aprobó, pero pasó al Senado y yo no creo que esté dispuesta para esta elección de noviembre próximo porque el plazo es muy encima. Así es. Diputado, vamos con el tema de las gasolinas porque descartan rebajar lo que tiene que ver con el impuesto específico a las gasolinas automotrices y el petróleo diésel. Aquí hay novedades que usted sería bueno que nos comentara. ¿Qué pasa con esta propuesta que se presentó? Voy a intentar explicar de la manera más simple esto que parece a los ojos del ciudadano común y corriente como, ¿cómo van a hacer eso los diputados? Claro. Nos están engañando, no están considerando nuestros intereses, Mm. están pensando en qué. Mira, este es un tema bastante complejo, porque tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo tributario y tiene que ver con, ¿no es cierto?, cuándo y cómo beneficia una determinada ley a la mayoría de la población que a mí me importa. Es lo que a mí me importa. Entonces lo que pedimos fue asesoría a economistas y también a tributaristas. Tengo amigos acá en Angol que me mandan WhatsApp y que muchas veces me dijeron, diputado, apruebe la rebaja del impuesto a los combustibles. Y entonces quiero hacer lo siguiente. Primero, el impuesto a los combustibles surgió durante la dictadura, hace mucho, para los efectos de pagar, ¿no es cierto?, la construcción de las carreteras, cuando aún no existía el sistema concesionado que hoy día tenemos. Uh-huh. Entonces, objetivamente, cuando la gente me dice eso, sí, tienen razón, desapareció la razón que generó el impuesto a los combustibles, porque hoy día la pagamos, Uh-huh. la reparación y construcción de nuevas carreteras Y a pagamos también través transitar por del las carreteras. peaje. ¿Perdón? No, que también pagamos por transitar por las carreteras. Exacto, a través del Lógico. peaje. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, a la primera pregunta, ese impuesto tuvo un origen que hoy día no existe y debiera, no sé, Desaparecer. desaparecer. Uh-huh. Segundo, el impuesto es importante en el valor final que pagamos. Hoy día casi 1.000 pesos por un litro de combustible, 700 y algo por un litro de petróleo. Sí, representa un porcentaje significativo del impuesto específico al combustible, más el IVA y todo el cuento. Que lo pagamos nosotros. Pero hay algunas grandes empresas como las mineras, las empresas aéreas y los camioneros que no lo pagan. Entonces parece injusto. Debiera ser de pareja, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, también tienen razón. Bueno, ¿cuánto es lo que recauda el Estado aproximadamente? 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares representan para las arcas fiscales el impuesto al combustible. En ¿Qué impuestos se hace solamente. con esos 2.000 millones de dólares? Pues se financia políticas sociales que permiten, entre otras cosas, las ayudas, los beneficios de distintas. Porque ¿con qué se hace el fondo que el Estado destina a pagar todo el presupuesto de la nación? De los impuestos nuestros, ¿o no? De todos aportamos. Entonces la pregunta, si reducimos esos impuestos en vez de 1.000 o 2.000 millones, queden solamente 1.000 para simplificar, ¿de dónde sacamos Lo que los sobra, lo que otros falta, lo que falta. 1.000? Uh-huh. Especialmente en un contexto en donde el Estado de Chile ha estado gastando mucho, Uh-huh. producto del combate a la pandemia, el IFE, las ayudas a las pymes, etc.
Entonces, a reglón seguido cabe preguntarse, si rebajamos el impuesto a los combustibles, ¿quién se beneficia más? Y la respuesta de los economistas y de los que saben, y que a mí me convenció, es que finalmente esto es lo que se llama técnicamente un impuesto regresivo. Es decir, beneficia más a los que más tienen y menos a los más pobres. Por ejemplo, una persona que no tiene vehículo, que todavía es una cantidad importante de chilenos y chilenas, que son los más pobres, no tiene ningún beneficio. Ni uno. Marginalmente pudiera, dicen, argumentan, que al rebajarse el valor del combustible podrían caer las tarifas del transporte y de esa manera, ¿no es cierto?, pudieran bajar los precios de los alimentos. Por ejemplo, nadie te puede garantizar que la rebaja del impuesto se traduzca en una rebaja del precio que tú pagamos, tú y yo, la gente que tiene vehículos. Y al final, ¿quién se beneficia más? Obviamente, aquel que tiene mayor cantidad de vehículos. Y las familias más acomodadas pueden tener 2, 3, 4, incluso y más vehículos. Y entonces están siendo beneficiados. Y por contrario, la gente más pobre perdió 1.000 millones que no le van a llegar en ayudas sociales. ¿Entiendes? Y por eso es que se generó una opinión mayoritaria en el sentido que no era una buena solución política rebajar el impuesto a los combustibles, sino que más bien lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos de ajuste del precio internacional del combustible, que es facultad de la autoridad administrativa, del Ejecutivo. Para eso tenemos un sistema, se llama SEPCO, Sistema, ¿no es cierto?, de estabilización del precio de los combustibles. Y creo yo que no ha funcionado porque hemos tenido casi 30 semanas consecutivas de aumento del precio. Es cierto, por razones externas, etc. Pero en definitiva, quiero decirte que la conclusión mayoritaria es que la rebaja del precio del combustible terminaba beneficiando a los que más tienen, terminaba siendo, ¿no es cierto?, una medida que no necesariamente iba a impactar el precio de los combustibles y terminaba dañando finalmente a las que menos tienen en este país, que son los beneficiarios Perfecto. de las políticas sociales que el Estado tiene y que al tener menos plata, obviamente se reduce. Ujú. Y ahí están los, por ejemplo, subsidios al agua, subsidios de vivienda, ¿no es cierto?, los apoyos sociales, el IFE, los apoyos a las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que se suspendió, o sea, pero no se aprobó este proyecto de rebaja al impuesto de los combustibles. Perfecto. Diputado, vamos con otro tema. Vuelve al Senado proyecto sobre atención preferente de cuidadoras y cuidadores. La iniciativa que aprobó la Cámara apunta a cuidadores y cuidadoras de personas mayores de 60 años o con discapacidad. Aquí usted nos va a comentar. Esto es muy sencillo, lo voy a hacer cortito porque es de criterio común. La idea es que en Chile tenemos una realidad tremenda. Nuestros adultos mayores se enferman y también hay, ¿no es cierto?, quienes, más siendo más jóvenes, requieren cuidados porque están postrados y requieren cuidado todos los días, las 24 horas y todos los días. Y ahí hay una figura que se llama cuidadora. Es una hermana tuya, una tía, una hija, ¿no es cierto?, que se posterga a sí misma para cuidar a un pariente, el padre, la madre, un hermano, etc. Los cuidadores. Esta gente no tiene ninguna recompensa, pues, querido Álvaro. El Estado no les paga. Ellos tienen que dejar de trabajar para ocuparse de estos enfermos. Y entonces el proyecto nació con la idea de darles al menos un reconocimiento. ¿Cuál es? Acceso gratuito al sistema de salud. Que todo aquel que acredite ser cuidador o cuidadora de una persona, ¿no es cierto?, que requiere cuidados permanentes, entonces el Estado le recompense
por la vía de acceso gratuito a la salud pública. Preferente, ojo, preferente, es decir, tiene que ser atendida lo más pronto posible y no dejarle la larga fila y cola, porque ella no se puede permitir estar esperando, porque tiene a su cuidado una persona que está gravemente enferma. Y volvió al Senado con una pequeña diferencia, porque el Senado había dicho que estas personas debían tener 60 años o más, los cuidadores me refiero, o estar al cuidado de niños discapacitados. Y resulta ser que ahí discrepamos nosotros en la Cámara porque dijimos, hay mucha gente que con menos de esa edad también oficia de cuidadora. Claro. ¿Ya? Y por tanto debe tener el mismo trato, es decir, darle el mismo beneficio. Eso es todo, así que yo creo que se va a aprobar, se aprobó en la Cámara, pero volvió al Senado para que los senadores comprendan que ahí, ¿no es cierto?, limitarlo no parece razonable y vamos pronto a aprobarlo. Y la idea es que las cuidadoras, quien acredite ser cuidador o cuidadora de una persona enferma con dedicación total a eso, tendrá un trato preferente en el sistema de salud pública. Perfecto. Esa es la idea. Ok. Diputado, rechazaron el proyecto que tiene que ver con las carreras de perros. Hay una multa que podría llegar sobre los 500 días, tengo entendido, diputado Venegas. Sí, claro. Mira, este fue un tema bastante debatido y que significó movilizaciones de las organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen, porque están organizados las personas aquí en Angol, en la zona de Renaico, en la zona de Tijeral, aquí en Angol. Han hablado conmigo en años anteriores cuando estas leyes se han... Esta es otra preocupación de otro grupo de diputados, que son los animalistas, que representan el sentir de un grupo de personas que tiene una especial preocupación por el tema del maltrato animal, de los tratos crueles, ¿no es cierto? Y que la protección de los animales debiera ser una preocupación también del Estado y de nosotros en general. Y tienen razón y yo lo respeto, yo amo. Ustedes se dieron cuenta adelante sin querer que yo amo a mi perro y tengo dos y además un gato y nosotros amamos los animalitos. Pero otra cosa muy distinta es desconocer la tradición, desconocer que hay grupos que tienen determinadas prácticas que uno no las comparta, son parte de su tradición, son parte de su entretención, son parte de su cultura, si tú quieres. Ahí se encuentran estos personas y grupos organizados que organizan carreras de perros galgos. Aquí en la zona tenemos canchas incluso, caniles, canódromos, en donde se producen esto. Y ellos han hablado. Y yo sé que el problema que estaba detrás del proyecto, exageran de repente un poquito la realidad los autores del proyecto, es que ellos dicen, todos ellos maltratan a sus perros. Y hablan de que los castigan, que eventualmente los inyectan con drogas, que les quebran las patas. Y la verdad es que la experiencia mía es que yo he visto una cosa distinta. No niego que pueda darse eso excepcionalmente, pero a la gente que yo he conocido son gente que ama a sus perros y los cuida, yo diría, y si me perdonan, más que a la señora. Pues. ¿Ah? Y los andan trayendo en sus caulitas, los transportan, sus capitas, bien alimentados, bien cuidados, porque además es un orgullo tener un buen perro y además un perro winner, que es ganador. Entonces, yo creo que ahí estuvieron todas las razones por las cuales, y esto se da a lo largo y ancho de Chile, se rechazó el proyecto. No porque seamos contrarios a la protección de los animales, sino que porque somos también conscientes de que hay manifestaciones, costumbres, tradiciones que son respetables. Y lo que decimos, que no, porque este proyecto planteaba terminar definitivamente con esas carreras, prohibirlas y aplicar multas muy altas y cosas parecidas. Nosotros decimos, más bien lo que hay que hacer es regularlas, ¿ya? Regularlas. Yo no soy ingenuo, no desconozco que ahí se apuesta, ¿no es cierto?, dinero. ¿Cómo se hace con las carreras de caballo? ¿También o no?
Así es. Pero anda a decirle a la gente del campo que le haya prohibir, ¿no es cierto?, hacer y organizar una carrera de caballo, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo. Mm, Te linchan, porque es parte de una cuestión que ellos valoran. claro, Por esas razones, creo yo, de una estoy tradición tratando de campesina. interpretar los argumentos que se dieron en sala y que yo mismo comparto gran parte de ellos. Se rechazó el proyecto. Yo lo rechacé. Perfecto. Lo rechacé Ujú. porque consideraba que era muy extremo lo que estaban pidiendo, como era la eliminación absoluta de esta carrera. Y claro, después iban a seguir con las carreras de caballo y después con el rodeo Claro. y etcétera. Y entonces tenemos, ¿qué hacemos para conciliar esta colisión de derechos? Mm, Porque los que tienen perros tienen derechos, como también los animalistas. Y los que les gusta el rodeo tienen derechos, y los que practican el rodeo tienen derechos, ¿o no? ujú. Entonces, ahí es donde está la dificultad que tiene uno a la hora de legislar. Lo que tiene que hacer es estudiar, mirar los argumentos, contraargumentos y decidir en conciencia lo que es mejor para la inmensa mayoría. Perfecto. Diputado, vamos a un último tema que tiene que ver con que la Cámara aprobó un proyecto que modifica el Código Penal para incluir una forma distinta y determinar las penas cuando la víctima del delito se encuentre embarazada. Pero este es un proyecto que apoyé con absoluta entusiasmo porque es de sentido común, pues, Claro. querido Álvaro. Mira, escucha. Se trata el proyecto de que cuando una persona cometa un delito contra una mujer que se encuentre embarazada, entonces la pena que se le va a aplicar va a ser mayor, porque ese sujeto ha sido un irresponsable, ha sido un inconsciente, ha sido, ¿no es cierto?, un bruto, si me queréis, porque agredió, le causó un delito a una persona que está en un estado especial, como es, ¿no es cierto?, embarazo, que es estar anidando a un nuevo ser que va a venir a esta vida. Y a esas mujeres hay que protegerlas, hay que cuidarlas al extremo, no solo por su condición de mujer, sino que porque en ese preciso minuto está haciendo una contribución la más importante que puede hacer, ¿no es cierto?, a la vida misma, que es traer un nuevo ser al mundo. Entonces, golpearla, por ejemplo. No puede ser lo mismo golpear a una mujer que está normal que una persona que está embarazada, porque si tú golpear a una mujer embarazada pudiera hacer que no solo le causen las lesiones a ella, sino que puede incluso causarle la muerte a ese ser que está en el vientre materno. Y cualquier delito, el concepto es que todo delito contra una mujer embarazada va a tener una pena más alta. Y a mí me parece eso absolutamente justo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que le pega, agrede, comete un delito contra una mujer embarazada es un descriteriado, es un desgraciado. Y la sociedad tiene que sancionarlo con el mayor rigor que sea posible. Así es, diputado. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa, bastante entretenida, por supuesto, la edición de hoy, con mucha información, junto al diputado Mario Venegas. Diputado, nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana, siempre conversando con los temas que usted ahí nos trae desde el Congreso en Valparaíso. Gracias, Álvaro. Nos vamos a encontrar con la ayuda de Dios y con interesantes temas que espero ustedes, estimados amigos que estuvieron en la sintonía, que hayan parecido de interés. Yo me acerco a los temas desde mi particular visión, pero les entrego los argumentos que hay detrás de por qué se vota a favor o en contra y por qué se aprobó o rechazó. Si le interesó, nos vemos entonces la próxima semana. Dios mediante.